Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. El apóstol Pablo, aquí en la segunda carta de Corintios, segunda de Corintios capítulo 11, versos 3 y 4, expresa una gran preocupación, y es no la inocencia, sino la incapacidad, vamos a llamarlo así, que tenían los de la iglesia de Corinto para poder discernir qué era bueno y qué es no tan bueno. Entre otras palabras, lo no tan bueno se vuelve no bueno. Poder discernir qué es lo correcto y qué viene realmente de parte de Dios. Así que él les expresa su preocupación por la astucia que el enemigo utiliza para engañar, y coloca el ejemplo, tal como lo hizo con Eva en el huerto del Edén. ¿Te das cuenta entonces que es la misma estrategia que el enemigo utiliza constantemente, el engaño, para poder manipular, dañar, corromper y contaminar la palabra, la verdad que hemos recibido, la palabra de Dios, y por ende su propósito? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hago lo que hago, sabiendo que no está bien hacerlo, y sobre todo porque quiero agradar a Dios? No sé si alguna vez has preguntado por qué los que son de Dios muchas veces hacemos cosas que no son de Dios. Y bueno, y tú dices, pero esto no debería verlo en la iglesia. ¿O por qué sucede esto en la congregación? ¿Por qué sucede esto en la iglesia? O de pronto no miremos el ejemplo externo, sino nosotros mismos. ¿Por qué, si yo sé que esto no le agrada a Dios, termino haciéndolo? Muy bien, yo quiero utilizar un ejemplo científico en lo natural para expresarte una verdad espiritual, y espero que me prestes un poco de atención, o tu atención, para que podamos entender esta verdad. Quiero comenzar hablándote de una ciencia que se llama la epigenética o la epigenómica. No sé si la has escuchado. Si no, préstame atención. Esta ciencia estudia los cambios que ocurren en los genes que son hereditarios. Es decir, estudia los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN a causa de la edad y la exposición a factores ambientales. Entonces puede ser la alimentación, una mala alimentación, o el ejercicio, o la exposición a medicamentos y sustancias químicas, etc. Estos cambios modifican el riesgo de enfermedades. Explicándolo de una manera más sencilla, la epigenética o la epigenómica estudia cómo se activan o se desactivan, prenden o apagan esos genes que heredamos, en cuyo código genético o en cuyo código se cargan enfermedades hereditarias. Ese sistema de prendido y apagado de genes que regulan la manera en la que se expresan se llama regulación génica. Ahora bien, un gen es una porción de ADN que contiene la información necesaria para fabricar proteínas. Esas proteínas pueden ser estructurales, como las que forman las fibras de nuestros músculos, o funcionales, como las enzimas u hormonas. Todos sabemos o podemos recordar que toda nuestra información genética está en nuestro ADN.
Ahí está la información, por ejemplo, de el color de tus ojos, el color de tu piel, el cabello, tu estatura, etcétera, etcétera. A pesar de que haya una relación genética de enfermedad que puede marcar nuestro genoma, el que se evidencie esa información o carga genética es otra cosa. Es decir, vamos a aterrizarlo un poco. Tú puedes tener una marca genética de una enfermedad de tus padres. Tú pudiste quizás heredar una enfermedad de tu familia. Por eso, cuando vas al médico por alguna molestia, en la historia clínica incluyen quienes en tu familia han sufrido de esto o aquello. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Tú puedes tener una carga genética o una marca genética de la enfermedad de tu padre. Lo puedes tener en tus genes. Sin embargo, puedes vivir toda la vida sin esa enfermedad. Tienes la marca, pero no se manifiesta o se evidencia esa enfermedad. Si tú te cuidas, si tienes buenos hábitos de vida, una buena alimentación, si el ambiente al que te expones diariamente es saludable, entonces no vas a manifestar esa carga genética, no se va a manifestar esa enfermedad. Pero, escúchame bien, si se hace todo lo contrario, obviamente se va a manifestar esa carga genética. Entonces te doy un ejemplo. Tú puedes estar con una persona que constantemente fuma cigarrillo. Tú no fumas, pero todo el tiempo te expones al humo de tabaco de esta persona. ¿Sabes qué puede pasar? Que el exponerse, solo con exponerse al olor constante de ese humo de cigarrillo, se puede activar esa carga genética si en tu familia hubo cáncer. ¿Te das cuenta? Préstale atención a esa palabra, exponerse. Porque hay ciertos ambientes que no son buenos para la salud. Y si constantemente te expones a ellos, lo que antes portabas pero no se evidenciaba, ahora se va a activar y se va a evidenciar. Y esto trae consecuencias. Ahora me dices, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con la vida espiritual? Pues mucho. Es el mismo ejemplo que sucede en nuestra vida espiritual. Así como una persona puede portar en su ADN un gen de enfermedad heredado por su familia, así portamos espiritualmente una enfermedad espiritual llamada pecado, que infecta nuestra alma, es decir, que afecta tu mente, que en tu mente, que afecta tus pensamientos, afecta tu voluntad, afecta tus emociones. Y por ende, haces lo que haces. Y muchas veces cuando lo haces, sabes que no agrada a Dios, pero lo haces. Porque habita dentro de ti una naturaleza de pecado. Así como científicamente una persona puede tener un gen marcado con cierta enfermedad y no manifestar esa enfermedad, pero al exponerse a ciertos factores del medio que los rodea, activan esa enfermedad y se manifiesta, espiritualmente ocurre lo mismo. Tenemos una naturaleza heredada, conocida como naturaleza pecaminosa. La heredamos de Adán. Y por lo tanto, así como Adán pecó y murió, todos nacemos pecadores y muertos. Es decir, la condición de muertos significa en la Biblia separados de una vida espiritual donde se establece una relación correcta con Dios. Es decir, el hombre nace muerto espiritualmente, separado de Dios. ¿Por causa de qué? De lo que venimos heredando desde Adán. Esta naturaleza que afecta el alma está condicionada, sujeta al pecado. Y por ende caemos en tentación, nos dejamos provocar muchas veces. ¿Por qué? Porque
portamos dentro de nosotros esa naturaleza que todo el tiempo va a querer hacer lo que quiere. Y más que al nacer separados de Dios, este mundo inyecta su filosofía, su estrategia, el sistema nos consume a tal punto que podríamos estar involucrados en lo que a este mundo le llama bueno, pero es malo, y a lo malo le llama bueno. Entonces, esa naturaleza domina al ser humano, afectándolo en su espíritu, alma y cuerpo. El hombre está atado porque es gobernado por el pecado y está destinado a vivir sin Dios. Pero eso se puede romper. Cuando Cristo entra a tu vida, Él trae libertad del pecado, es decir, corta con esa herencia espiritual y dice: ahora yo voy a gobernar tu corazón, ahora yo voy a limpiar tu vida y el pecado ya no te va a dominar más. Corta esa relación. Sin embargo, esa naturaleza sigue estando allí. Entonces es como el gen que, aunque portas en tu código genético, heredaste una enfermedad, no se manifiesta esa enfermedad. Espiritualmente portas una naturaleza de pecado, pero ahora Cristo gobierna en tu vida y el pecado ya no te gobierna. Entonces, teniendo esa libertad, podemos decidir lo que es correcto, guiados por la vida de Dios, a no ser que al desconectarnos de Dios, terminemos alimentando más el deseo de esa naturaleza pecaminosa y se active en nuestra vida para llevarnos nuevamente a creer que estamos bajo esclavitud, siendo libres en Cristo Jesús. No sé si me estoy dando a entender y estoy tratando de explicarlo de la manera más sencilla para que podamos entender que al tener una nueva vida en Cristo, en el Espíritu, todo es hecho nuevo y el pecado ya no nos domina, ya no nos controla y por ende ya no hay ninguna condenación contra nosotros. Es más, la Biblia dice en el libro de Colosenses que toda acta de decretos en nuestra contra fue clavada en la cruz. Jesús se encargó de la condena que estaba en nuestra contra. Eso lo recibimos por fe, porque lo creemos y creemos que un verdadero arrepentimiento, al recibir a Cristo en el corazón, trae un verdadero perdón y libertad del pecado. Pero si comenzamos en un declive espiritual y nos exponemos a ambientes que no son correctos, a factores externos que no son correctos, corremos el riesgo de ser contaminados. Y al ser contaminados, activar esa naturaleza en nuestra carne que va a querer hacer lo malo. Y por más que quieras orar, vas a tener una lucha constante. Por más que te quieras ir a congregar, vas a tener una lucha constante porque te expones a lo que no es correcto. Por ejemplo, al ser partícipes de conversaciones insanas o visitar lugares que no deberías visitar y juntarte con personas que corrompen lo bueno que tú has recibido, aconsejándote de maneras equivocadas y tratando de influenciar tu vida para que hagas lo que ellos hacen y te apartes de la santidad que has recibido en Dios. Todo eso va sumando en tu vida hasta tal punto que te alejas poco a poco y cuando vienes a ver, te expusiste tanto que ya lo que antes considerabas como malo, ya no, porque lo normalizaste en tu vida y eso es un grave peligro. Estás corriendo peligro al normalizar en tu vida lo que no debería ser normal, porque Dios ha determinado que eso es pecado y eso entonces te contamina la mente, te contamina el corazón y entonces tú que amas a Dios terminas haciendo lo que no agrada a Dios. Ahora dices, pastor, pero yo me arrepiento de haberme expuesto, de haber participado y me contaminé por participar y hacer cosas incorrectas, pero ya le pedí perdón a Dios. Ok, si te arrepentiste, Dios te perdona.
Pero si al día siguiente vuelves a exponerte a lo mismo, lo más probable es que termines cayendo. Y el proceso de caer y tratar de levantarte, caer y levantar y tratar de levantarte, va a llegar a un punto a que vas a tener una atadura en tu vida de la cual no vas a poder salir. Y entonces Dios, que te llamó a libertad, tú mismo fuiste y te ataste nuevamente. Es como lo que dice el apóstol Pedro cuando menciona la palabra, creo que está en Proverbios, que dice: el perro vuelve a su vómito y el cerdo recién lavado a revolcarse en el fango de donde fue lavado. Que nuestra vida no sea de eso, no represente eso, pero necesitamos crear conciencia hoy y tener una mente clara. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Qué queremos dejarle a nuestra familia? ¿Qué queremos inspirar en los demás? Porque hay ambientes tóxicos que te dañan moralmente, que te dañan espiritualmente. Por ahí dicen: tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, mis amados amigos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Hay momentos en los que hay que hacer un pare, y hay momentos en los que alejarnos es importante, porque dañan tu salud espiritual, dañan tu salud emocional. Cuando eso se vuelve normal en tu vida, ya estás contaminado, y es como una persona que todo el tiempo trabaja con peces, con pescado. Llega un momento en que ya no va a sentir el olor a pescado. ¿Por qué? Porque se acostumbró al olor. Y es triste cuando decimos que amamos a Dios, pero nos acostumbramos. Lo que en algún momento dijimos y supimos que es pecado, y ya lo normalizamos. ¿Por qué? Porque nos acomodamos a este mundo y corremos peligro. Hoy, piensa bien lo que estás haciendo, piensa bien con quiénes te juntas, piensa bien en qué conversaciones participas, y piensa bien en las noches qué páginas o qué películas estás viendo que están contaminando tu mente para generar una lucha en la cual te veas quebrantado y derrotado por hábitos que no nacieron de la noche a la mañana, sino que dejaste crecer porque no te arrepentiste y no los confesaste delante de Dios y huiste. Recuerda que la palabra de Dios dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. No es solo confesarlo, yo necesito apartarme. Esa es una acción que yo necesito tomar, porque si no lo haces, te estás exponiendo al pecado en tu vida, y después de Dios llamarte a la libertad, terminas esclavizándote al engaño y a la mentira de las tinieblas. ¿Qué decides hoy? Padre, yo oro sencillamente pidiéndote que traigas libertad a nuestra vida y claridad, para que pensemos bien en esto y tomemos buenas decisiones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Detente por un momento y mira este video hasta el final. Llegó la hora y tú puedes ser parte de esto. Hoy asumimos un reto mayor y queremos que hagas parte de este sueño. En este tiempo estamos apuntando a construir nuestra fundación y así poder seguir ayudando a las personas más vulnerables. Y también un templo donde juntos podamos adorar a Dios y que estas buenas noticias sean comunicadas a todo lugar. Así que si has sido bendecido por Dios a través de los devocionales Justo a Tiempo y a través de la palabra que el Señor nos entrega todos los días, te invito a que te sumes, apóyanos y juntos poder adquirir este maravilloso terreno para hacer este sueño realidad.